Hablando acerca de la satisfacción. Una de las cosas especiales de la palabra de Dios es que son escritas por un Dios que te creó, por un Dios que conoce que también te creó con la capacidad de buscar satisfacción. Y hoy tenemos una vez más el privilegio de escuchar la predicación de Dios, la predicación de Jesús. Estamos estudiando Juan porque Jesús estaba predicando aquí. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer con temor y temblor es reproducir la predicación de Jesús y que esa predicación transforme nuestra vida, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces Jesús va a predicar hoy a nuestros corazones, al igual que al mío, y durante este tiempo vamos a reflexionar en una afirmación que quisiera que tuviéramos durante este tiempo, y es el título del sermón: por fin satisfechos en Él. Por fin satisfechos en Él. Hay una necesidad de encontrar satisfacción en el Señor. Vamos a leer el texto, el capítulo 6 a partir del versículo 22. La palabra del Señor dice así: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esta es la palabra de Dios, y quiero que, entendiendo que Jesús enseñando esto a una multitud necesitada de encontrar satisfacción solo en Él, oremos y le pidamos al Señor que lo que Jesús enseñó a esta multitud sea una realidad en nuestras vidas, y que podamos conformarnos a la predicación de Dios hecho hombre, que hoy también trae predicación a nuestros corazones.
Señor, hay una realidad en nosotros, y es que por ti fuimos creados para encontrar satisfacción en ti. Tenemos grandes anhelos, hay grandes deseos en nuestro corazón, y tenemos una gran sed y una gran hambre. Pero también tenemos que reconocer que nos cuesta ver que solamente tú eres el pan que sacia y da vida. Y por esa razón necesitamos que tu palabra nos ayude a comprender dónde estar por fin satisfechos. Tú te presentaste a ti mismo con 7 yo sois, y en esta ocasión tú estás diciendo que tú eres el pan de vida que sacia nuestra necesidad de vida espiritual. Pero también sabemos que tú estás aquí entre nosotros ayudándonos a comprenderlo. Tu Espíritu Santo y tú mismo, Jesucristo, Señor nuestro, está estableciendo un cambio de búsqueda de satisfacción en cosas que no nos satisfacen. Y hoy creemos por tu obra, por lo que prometiste al traernos aquí, de que estás redireccionando nuestros afectos al afecto más hermoso y grande que eres tú mismo, Señor. Y por eso te rogamos humildemente que nos perdones por la búsqueda de afectos temporales, y que en este día nosotros podamos deleitarnos en ti mientras escuchamos tu palabra y cambiar la dirección de nuestros afectos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, el que tenga oídos para oír lo que dice la palabra de Dios, que oiga. Durante este tiempo vamos a meditar en unas afirmaciones, y van a ser 3 afirmaciones en este texto. La primera afirmación es que necesitamos trabajar por el alimento que no perece. Ese alimento está en Cristo, lo vamos a ver hoy. El segundo punto será que Jesús es la esperanza de nuestra insatisfacción. Vamos a partir del hecho de que somos almas insatisfechas, personas insatisfechas. Pero también vamos a meditar en la promesa de que el que se alimente de ese pan de vida tiene la garantía de las promesas del Padre. Y en estas 3 afirmaciones vamos a meditar en una verdad que quiero que recuerden, y vamos a repetir una y otra vez, porque estamos en un momento en donde necesitamos, recordando en este mensaje, una batalla campal en cuanto a nuestro entretenimiento, la búsqueda de satisfacción. La tecnología y este mundo está tratando de captar tu satisfacción en cosas que no son Dios. Así que lo que vamos a anclar en nuestra mente como una convicción bíblica es que necesitas creer en Cristo como tu pan de vida, entonces por fin estarás satisfecho en Él. Necesitas creer en Cristo como tu pan de vida, y entonces por fin estarás satisfecho en Él. Resulta que esta es una de las verdades más importantes de la iglesia, y resulta que no solamente nosotros vamos a meditar en esto, sino que ha sido también una verdad que muchos padres de la fe han estado meditando durante mucho tiempo. San Agustín es lejos uno de los teólogos más importantes de la iglesia cristiana. Nació en el 354 después de Cristo, en la ciudad de Tegaste, en la actual Argelia, y murió en 430 en Hipona, el lugar que recibe su nombre, San Agustín de Hipona. Y es considerado el doctor de la gracia. Él meditó en cómo Dios, a través de su obra, nos dispensa su gracia para que podamos vivir en sus estándares y gozosos por lo que Él hace. Es el máximo pensador del cristianismo del primer milenio, y según Antonio Leví, uno de los más grandes genios de la humanidad. San Agustín es conocido también históricamente como uno de los pensadores más interesantes. ¿Y por qué esto sucede? Porque el momento en el que San Agustín desarrolla su pensamiento, él agrega a su reflexión teológica, a su reflexión acerca de Dios, los filósofos de la época. Y hubo un momento a los 19 años que San Agustín leyó un diálogo de Ernestensius, nombre raro de esa época, escrito por Cicerón, y esa obra era considerada la paradoja de toda persona. Y esto
exponía la paradoja de la humanidad, y es que la mayoría de personas nos sentimos miserables porque estamos buscando la felicidad a través de diferentes cosas. En esta ocasión, Cicerón, el escrito que estaba leyendo San Agustín y que marcó la historia de San Agustín para traer a nosotros una de las reflexiones más importantes de la iglesia, es que todos estamos buscando la búsqueda, valga la redundancia, de bienestar material en el sexo, la prosperidad, o buscamos en contemplación filosófica, y eso nos hace, en lugar de encontrar satisfacción, esa misma búsqueda de satisfacción nos hace profundamente insatisfechos. Y el libro fue electrizante para el joven Agustín, y entonces él empezó a desarrollar un pensamiento a través de estas filosofías, diciendo que la causa de nuestro descontento no solamente era la reflexión filosófica, sino que nosotros tenemos nuestra causa funcional de esa búsqueda es un deseo y un afecto desorganizado. Lo que quiere decir en pocas palabras es que todo pecado era en última instancia una falta de amor, una falta de la búsqueda del amor verdadero y la verdadera fuente de nuestra satisfacción. Una frase famosa de San Agustín es: solo un amor infinito puede satisfacer nuestra hambre de gozo infinito. Solo un amor infinito puede satisfacer nuestra hambre de gozo infinito. En conclusión, uno de los pensamientos más importantes de la iglesia cristiana es que nosotros tenemos desorganizados nuestros afectos porque estamos buscando en cosas que nunca nos satisfacen la verdadera satisfacción. Entonces la conclusión de San Agustín es que nosotros deberíamos de estar amando a aquel que es la única fuente de nuestra satisfacción. Así que el primer punto que vamos a ver para creer en Cristo como nuestro pan de vida y por fin estar satisfechos en Él es: trabaja por el alimento que no perece en Cristo. Y vamos a verlo a partir del versículo 22. Vamos a leer el texto. Dice: al día siguiente la multitud había quedado al otro lado del mar. Se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias, y por tanto la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos. Subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vemos una multitud. En la predicación pasada nos dimos cuenta que habían varios kilómetros para navegar desde el lugar en donde Dios hizo ese milagro hasta el lugar en donde Él estaba, en Capernaum. Y estas multitudes estaban dispuestas a tomar barcas. Vieron que tal vez Jesús ya no estaba allí y estuvieron dispuestos a navegar lo mismo que los discípulos habían navegado, con el propósito de predicar la palabra de Dios, porque ellos estaban en búsqueda de algo que habían visto en el milagro de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. Y esto lo que nos muestra desde el principio es que el apóstol Juan, de la mano de la predicación de Jesús, está tratando de exhibir la realidad de una multitud sedienta de satisfacción en el milagro que Jesús había hecho por ellos. Y esto es una realidad que tiene que ver todo contigo y conmigo, porque nuestra realidad es que nosotros, al igual que esta multitud, tenemos corazones sedientos. En lugar de pensar que tal vez Jesús, así como dice el texto, no se había montado en las barcas, sino que ellos se habían ido solos, como dice el versículo 22. Dice que al día siguiente la multitud se había quedado al otro lado del mar y se dio cuenta de que allí no había más una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Según el contexto, sabemos que los discípulos se fueron solos porque Dios había gestado un momento especial para irse a pie sobre el mar. Pero los discípulos no tenían otra cosa que pensar sino en ese milagro, por lo que había acontecido con ellos, por lo que lo habían visto, porque Dios mismo les había sorprendido para afirmar su fe. Pero esta multitud no había visto eso. Lo único que estaba viendo, no tenían la capacidad de pensar quién era Jesús.
su grandeza, sus milagros, su deidad, y lo único que estaban buscando es más de ese milagro, más de lo que habían visto en ese milagro. Y entonces vemos que en ese contexto ellos llegan hasta esa otra playa y hallan a Jesús y le dicen Rabí, una expresión de respeto, reconocimiento a un maestro que había hecho esos milagros. Y le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Como si estuvieran interesados realmente por saber cuándo él llegó ahí. Pero Jesús, que soberanamente conoce sus corazones, responde lo siguiente. Jesús les dice, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Entonces lo que está haciendo el Señor Jesús es exponiendo cuál es la intención del corazón de aquella multitud. La palabra de Dios, el ministerio de Jesús, el evangelio, una de las cosas que hace en nuestra vida y debería ser si realmente nosotros estamos confiando en el Jesús bíblico, es exponer las intenciones de nuestro corazón. Una de las personas analizando la historia de Jesús decía, Jesús tal vez es de los hombres que haya hecho más legado en buenas obras. Jesús tal vez es de las personas que tal vez indudablemente sean más respetadas a causa de su vida piadosa. Ni siquiera las personas que están en contra de las afirmaciones acerca de él, por ejemplo su deidad, podrían tener mucho que decir en contra de sus obras. No tienen mucho que decir acerca de Jesús, y podríamos afirmar que si analizamos concienzudamente la vida de Jesús, las personas no tienen nada malo que decir de él. Y la pregunta que se hace es, entonces, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a Jesús? El ministerio de Jesús era un ministerio de amor, un ministerio de gracia y misericordia, pero también el ministerio de Jesús era un ministerio de profunda confrontación. Y no hay nada que moleste más a una persona que sabe que tiene un estándar alto que le digan, estás equivocado. Y el ministerio de Jesús es un ministerio que nos deja a todos en la incapacidad, y sobre todo cuando se exponen las intenciones del corazón, y eso es lo que hace Jesús aquí. Jesús respondió, cuando le dijeron eso de cómo había llegado, les dijo, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales. La expresión en verdad les digo era una expresión que siempre se usaba en el contexto para decir, les voy a decir realmente la verdad, voy a decirles lo que realmente está sucediendo aquí. Los paró de una para exponer. La única forma de salvar a esta multitud, la única forma de salvarte a ti, la única forma de que Dios busca salvarnos es cuando Él expone cuál es la intención que hay en tu corazón. Porque estas personas, a la luz de muchas otras personas, inclusive si los discípulos lo hubieran visto, hubieran elogiado su llegada. Si fuera yo, estuviera hacia el otro lado de la playa y yo hubiera sido el que remé en medio de la tormenta a ver a estos personajes llegar aquí diciendo, ¿dónde está Jesús? Yo digo, wow, qué fe, qué increíble cómo le siguen, están viendo que Él es el Señor. Pero Jesús conoce las intenciones de sus corazones. Y asimismo Jesús nos atrae hacia Él para, una de las cosas que hace Él para salvarte a ti, para salvarme a mí, es exponer las intenciones de tu corazón. Ellos no estaban buscando a Jesús por lo que Él era. Dice Jesús, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales. Y esa expresión señales es porque Jesús, con todo lo que estaba haciendo, era las señales o las marcas que afirmaban que Él era Dios, reconciliando a la humanidad con Él mismo. Él era el profeta esperado, prometido desde Génesis. Él es Dios, Él es el Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro libertador. Pero estas personas no habían visto las señales que apuntaban a que Él era el Mesías. Entonces Jesús lo que hace es decir, ustedes no están siguiéndome por eso, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y esta palabra va a ser una palabra central durante esta enseñanza. Y es que Dios está confrontando la satisfacción que solamente hay en Cristo y su plenitud, la vida eterna que Él produce y la esperanza que produce conocerlo a Él, con la competencia terrenal de buscar saciedad. La palabra saciedad es una palabra que nos hace alusión a
buscar plenitud, confort. Tal vez en esta sociedad no estamos detrás de panes y peces, pero tal vez estamos buscando cada vez un estatus económico más alto. Luchamos con que la dignidad no es la que Dios nos dice que somos, sino que todavía luchamos con que nuestra dignidad es el perfil que tenemos, las marcas que usamos, los carros en los que andamos, los títulos que tenemos, las universidades en las que estudiamos, nuestra moral, nuestra rectitud, cosas que no son la verdadera satisfacción y plenitud. Era bueno ir detrás de Jesús, pero las motivaciones de esta multitud estaban equivocadas. Y el propósito del Señor con esta predicación para ti hoy es que tú también, a la luz del Espíritu Santo, puedas exponer la verdad de tu motivación al seguir a Jesús, tu motivación al venir aquí, tu motivación al buscarle. Isaías 55:2 dice el profeta al pueblo de Dios: ¿por qué gastas dinero en lo que no es pan y nuestro salario en lo que nos sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará nuestra alma en abundancia. Una de las razones por la que Jesús está confrontando la intención del corazón de esta multitud, y una de las razones por la que Jesús necesita exponer las intenciones de tu corazón al buscarle o al hacer cosas buenas, es porque cuando tú te enfoques en motivaciones equivocadas, tú vas a dejar de saciarte y escuchar la voz de Dios que te dice: escúchame atentamente, ven a mí, come lo que es bueno, deleítate. Me encanta el Señor rogando a través de los profetas que su pueblo pueda deleitarse y beber de esa agua que es Él mismo, su carácter bondadoso, lleno de amor, el pan de vida que es Cristo molido por nosotros. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está hablando acerca de la necesidad que tenemos de entender esto espiritualmente. Esto no es algo que podemos comprender con nuestro intelecto, sino que es una verdad espiritual. Nuestro espíritu es el que anhela por Cristo y ser saciado. En el Eclesiastés 6:7 dice: todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. ¿Qué hace el Señor cuando confronta tus motivaciones equivocadas? Te está diciendo: estás buscando saciarte en una fuente que te va a dejar más seco. Tu trabajo es para tu boca y tu apetito no se va a saciar. Así que en ese momento Jesús empieza con una predicación contundente, que es lo que nosotros deberíamos hacer. Y me encanta porque Jesús da una directriz a esta multitud. Dice: trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y esta expresión se parece mucho a la confirmación que vimos en la reflexión de San Agustín. Y en pocas palabras, San Agustín lo que está diciendo es: la solución a tu anhelo de buscar satisfacción no es siempre decir: tengo que renunciar, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Porque cuando estemos en ese camino de intentar dejar las cosas, nos vamos a dar cuenta que volveremos otra vez ahí, una y otra vez. ¿Por qué? Porque nuestra alma está profundamente sedienta. Entonces Jesús no le instruye a esa multitud desubicada acerca de quién era Él: dejen de buscarme por lo que no es. Él no empieza así. Y el evangelio es: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y la predicación de Jesús me encanta porque es un reenfoque. No es solamente deja de hacer esto, sino es mira donde tienes que mirar. Busca el alimento donde realmente está. Busca y trabaja por alimentarte del alimento que permanece para vida eterna. Y Jesús empieza a decir, como si les estuviera haciendo una analogía: estás buscando alimento donde no lo hay para ti. Estás buscando saciedad donde no la hay. Y el mensaje para ti hoy es ese. Dios está trayendo una multitud en contraste a lo que son sus discípulos, para que tú y yo, como en un espejo, podamos identificarnos con Dios en su mensaje hacia esas multitudes. Tal vez trabajando por un alimento que perece. Muchas formas pueden ser buscar un alimento que perece.
hablé acerca del trabajo, pero tal vez nosotros estamos buscando un alimento espiritual por nuestras fuerzas en la oración, en congregarnos, pero realmente en nuestro congregarnos, en nuestro leer la Biblia, en nuestro orar, no hay una búsqueda del verdadero alimento que es Cristo. Y tal vez estamos buscando saciarnos de nuestra propia conciencia moral, de nuestras propias buenas obras, pero nuestro anhelo no es encontrarnos con el pan de vida. Y es muy interesante que nosotros aprendamos a diferenciar entre nuestras búsquedas personales en objetivos insatisfactorios y secos a realmente buscar a Jesús como nuestro pan de vida. Jesús está diciendo que busquen ese pan que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Mire la predicación de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Dice que el alimento que permanece para vida eterna, el cual dice el Hijo del Hombre les dará. La expresión el Hijo del Hombre lo habíamos visto en una profecía de Daniel, donde dice que va a haber un hombre que va a representar a todos los hijos de los hombres como el verdadero representante de toda la humanidad, y esa promesa es Cristo. Sobre él se va a dar poder, gobierno, decía Daniel. Y en este caso, cuando hablan del Hijo del Hombre, Jesús está hablando de sí mismo. Y Él está diciendo, es como si les dijera, yo les voy a dar ese verdadero alimento que permanece para vida eterna. ¿Por qué Jesús podía hacer eso? Porque Jesús puede ser ese alimento que sacia tu vida. Porque es la única fuente de satisfacción. Porque solamente en Cristo. Porque no en Buda. Porque no en Mahoma, en Alá. ¿Por qué no? Porque solamente existe un Dios verdadero. Y entonces Jesús expone, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Esta expresión del sello en la Biblia lo que hace es una referencia de que el Padre es el Rey soberano sobre todos los tiempos, el que organizó antes de la creación del mundo la manera en que los hombres creados por Él mismo serían saciados. Antes de que Dios haya creado el mundo, Dios pensó en crearte a ti para que tú solamente puedas encontrar satisfacción en el Hijo que el Padre ha marcado con su sello. Como si fuera una orden, el Señor estableció todos los tiempos en el orden en el que perfectamente se están llevando a cabo, y Él organizó a su Hijo como el perfecto Redentor y aquel que alimenta al pueblo que Él ha creado para su gloria. Así que no importa cuánto busques en cosas buenas satisfacción, siempre estarás seco, porque el Dios que permanece para siempre y que creó todas las cosas según sus designios, determinó que solamente tú serás satisfecho en Cristo y en el alimento que Él te da. Y hoy vamos a estar viendo cuál es ese alimento que Jesús nos da. Porque Jesús dice que Él es el pan de vida. ¿Y por qué es necesario que nosotros, si algo tenemos que hacer, es buscar ese alimento verdadero en Cristo? Así que la reflexión de hoy es: cree en Cristo como tu pan de vida, entonces por fin estarás satisfecho en Él. No es buscar a Dios, voy a la iglesia, mientras cuando comienza el lunes sigo desesperado buscando satisfacción en mi labor, en mi trabajo, en mi anhelo, en mis relaciones. Es Cristo mientras trabajo, es Cristo mientras soy mamá, es Cristo mientras soy hijo, es Cristo mientras soy esposo o esposa. Mi reflexión: nada me saciará, el amor de mi esposo, el amor de mi esposa, mi trabajo, todo es insuficiente. Lo hago porque vivo en un plano terrenal y glorifica a Dios, bendecir al mundo con mi vida porque soy un hijo de Dios, pero nada de esto logrará saciarme. Nada tiene la capacidad de saciar el corazón humano. Eso es lo que decía San Agustín: nuestras búsquedas y afectos están desorganizados. San Agustín decía: necesitamos el poder expulsivo de un nuevo afecto que tome el control del desorden de nuestros afectos, y necesitamos trabajar por amar mucho más a aquel que Dios selló como la fuente de nuestra satisfacción, el cual el Hijo del Hombre les dará. El versículo 27, esa expresión, el Hijo del Hombre, como les digo ahora, es lo que Dios determinó para que tú fueras satisfecho en Él. Así que como una pregunta es:
¿Qué tanto estás buscando tu plenitud y qué tanto identificas tus búsquedas de satisfacción terrenales? Una cosa es cierta cuando Jesús confronta a esta multitud. Lo peor que podía hacer esta multitud era ver a Jesús, pero solamente buscarle por el pan. Estaban frente a aquel que podía llenar de satisfacción sus vidas, pero solo veían el pan. La conclusión es, cada vez que tú buscas saciarte en otra cosa que no es Cristo, te perjudicas a ti mismo. Te perjudicas a ti mismo cuando amas más que a Dios. Por ejemplo, si amas a tus hijos más que a Dios, esencialmente dependerás de ellos para tu necesidad de relevancia y seguridad. Dependerás demasiado de ellos para tener éxito y ser feliz y sentirte amado. Esto dice Tim Keller en su libro La razón de Dios. Eso los alejará de ti. Tu anhelo por depender del amor de tus hijos, en lugar de acercarte a ellos, los alejará de ti, porque tú los aplastarás con el peso de tus expectativas y exigencias, porque estás buscando tu felicidad en ellos. Ellos serán la fuente principal de tu felicidad, pero ningún ser humano puede estar a la altura de eso, porque Dios soberano no lo determinó así. Si por otro lado amas a tu cónyuge o pareja sentimental más que a Dios, ocurre lo mismo. Si amas tu trabajo y tu carrera profesional más que a Dios, necesariamente los amarás más que a tu familia, tu comunidad y tu propia salud. Entonces eso te llevará a un colapso físico, relacional y en muchas ocasiones, como ya lo vivimos, a la injusticia social. El amor al trabajo, al dinero, nos lleva mucho más allá. Así que como conclusión, si amamos algo más que a Dios, entorpecemos el objeto de nuestro amor. El objeto de nuestro amor debe ser Cristo como nuestro pan de vida, y si nosotros entorpecemos eso con búsquedas de otras formas, nos perjudicamos a nosotros mismos y arruinamos el mundo que nos rodea y terminamos profundamente insatisfechos y descontentos. C.S. Lewis decía: las criaturas no nacen con deseos, a menos de que exista la satisfacción por esos deseos. Un bebé siente hambre, bien existe algo llamado comida. Un patito quiere nadar, bien existe algo llamado agua. Cuando nosotros encontramos deseos en nuestro corazón, es porque existe una manera de ser saciados. No estamos destinados a la insatisfacción, no estamos destinados a levantarnos cada día diciendo la vida no tiene sentido. Si nosotros tenemos un deseo que necesita ser saciado, es porque hay un Dios que lo puede saciar. Necesitamos ver todas estas cosas en contraste con el amor de Dios hacia nosotros. Así que como conclusión, necesitas darte cuenta que cada vez que buscas tu plenitud en algo que no es ese pan de vida que es Cristo, estás arruinando tu vida. Aunque la gente te lo aplauda, aunque tus papás estén orgullosos de ti, aunque tus hijos te abracen por eso, aunque te sientas cómodo en las noches al pensar en eso, si estás buscando satisfacción en otra cosa que no es Cristo, estás arruinando tu vida, el propósito de Dios con todo lo que haces, porque la única fuente de satisfacción es Cristo, y gloria al Señor por eso. Cree en Cristo como tu pan de vida, entonces por fin estarás satisfecho en Él. No arruines tu vida tratando de decir: no, yo sí busco a Dios, pero mientras tanto tienes 5 búsquedas más de satisfacción. Entonces, no vemos esta realidad que vemos en nuestras vidas. ¿Será que somos diferentes a la multitud? Tenemos un corazón bien sediento y árido y nos parecemos mucho a esa multitud. Yo me parezco a esa multitud, a veces con lágrimas, me encuentro buscando caminos aún de piedad, pero la esperanza es que, el segundo punto que quiero traer a ustedes es que Jesús es la esperanza de nuestra insatisfacción. El versículo 28 dice que la multitud le preguntó, entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que me ha enviado, en el que Él ha enviado.
Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú? Señal como esta para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y ellos respondieron: Señor, danos siempre de este pan. Y el Señor Jesús responde con 7 afirmaciones a partir de aquí acerca de su deidad. Y Jesús responde con la primera de ellas. En el versículo 35 dice el Señor Jesús: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cuando la multitud llega, en el versículo 28, diciendo: entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál era la cosmovisión de la multitud? La forma de buscar el bienestar y la bendición de Dios no era Dios mismo. La forma de buscar el bienestar y la bendición de Dios no era Dios mismo. Era lo que ellos hicieran para buscar su bendición. Y eso también es una manera equivocada de buscar satisfacción a través de la religiosidad vacía. En realidad, ese tipo de iniciativas están centradas en ellos mismos. Y qué bueno que tú pienses cuántas veces has acercado con buenas intenciones a Dios, pero finalmente la pregunta en tu conciencia es: ¿qué tengo que hacer para estar más cerca de Él? ¿Qué tengo que hacer para ser mejor? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Y esa fue la pregunta de ellos: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Querían el paso 1, 2, 3 para ser un buen cristiano. Mis hermanos, pero el evangelio no es lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. El versículo 29 dice: Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. El cambio de paradigma no es un sistema de legalismos. Muchas veces nos acercamos a la iglesia: ok, dejé el mundo de tinieblas, y nos acercamos a Dios con la expectativa de que Dios sea el siguiente jefe moralista que nos diga: haz 1, 2, 3 y entonces te bendeciré. Pero Jesús responde a eso: la obra de Dios es que crean en el que me ha enviado. Creer en Él es depositar nuestra confianza. Todo el evangelio de Juan está apuntando a que nuestra única cosa que podemos hacer es pedirle a Dios que nos dé confianza en que Él es nuestra esperanza. Él es Dios hecho hombre, siendo el pan que sacia nuestra alma. Creer en que Él es Dios, que vino a buscarnos, que se intercambió por nosotros, que murió por nuestros pecados, que resucitó para darnos el poder de la resurrección, para que vivamos la vida que Él desea. Creer en Él. Y entonces ellos le dijeron, en el versículo 30, totalmente incrédulos, no entendían lo que Él les estaba diciendo. Fue una confrontación porque era un cambio de paradigma. Ellos estaban acostumbrados a que los maestros le dijeran: tienes que hacer esto, tienes que aprenderte esto, tienes que purificarte de esta manera. Ellos no sabían, no podían entender. El evangelio no es ley. Y ellos respondieron: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra vas a hacer? ¿Qué obra haces? Mis hermanos, la ignorancia es atrevida. Acabían de ver tiempo atrás cómo Él había multiplicado los panes y los peces. ¿Saben qué nos recuerda esto de la multitud? El ser humano tiene una característica que se llama la depravación total. Solamente Dios mismo puede regenerar los ojos espirituales para que nosotros podamos verle. Nunca jamás había ningún otro profeta al igual que Jesús. Ellos lo tenían frente a sus ojos, pero no podían verle. Le pedían señales cuando ellos habían comido de la señal. Que el Señor nos guarde de ver Dios rodeándonos y no comprender que es Cristo nuestro pan de vida. Y le exigen desde su legalismo. Esto se parece mucho a nosotros, ¿no creen?
Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. El versículo 32, Jesús responde, pero antes de esto, analicemos esta actitud. Tal vez nosotros no estamos pidiéndole este tipo de milagros a Dios, pero nos parecemos a Él cuando decimos, si no me bendice, entonces no creo más en ti. Cuando entramos en la victimización cada vez que algo malo sucede, ya tú no me amas. ¿Qué vas a hacer para conquistarme nuevamente? Me voy a quedar en la esquina de mi habitación hasta que vengas otra vez a comportarte como un Dios digno de mí. Ellos no entendían y desafiaban a Dios con su ignorancia y exigían legalismos. Éxodo 16:3, el contexto de cuando Dios da ese pan, ellos están haciendo referencia, ¿por qué no haces un milagro como el que hizo ese tiempo Dios, que hizo caer pan del cielo? En ese tiempo es increíble ver cómo la palabra de Dios es como un gran megáfono que está apuntando a la necesidad de la humanidad. Ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Dios en la época en donde Dios les trajo maná. Cuando ellos están diciendo, exigiendo que Dios mande pan del cielo, y no se habían dado cuenta que ese pan que multiplicó era un pan que provenía de Dios, estaban viviendo lo mismo que dice Éxodo 16:3 en el contexto en el que Dios manda el pan del cielo. Dice, los israelitas decían, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentíamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios los había liberado de la esclavitud. Ellos ni siquiera se daban cuenta que estaban esclavos. Ellos lo único que veían eran ollas de carne, las que podían miserablemente sacar un pedazo, mientras les daban látigo para construir más ladrillos para Egipto. Y estaban haciendo lo mismo con Jesús. Mis hermanos, tenemos que cuidarnos de la arrogancia. Este pueblo estaba ciego en sus demandas hacia Dios y no se daban cuenta que Dios ya había provisto todo lo que ellos necesitan. Mis hermanos y amigos, Dios ya no va a darnos más. Ya nos lo dio todo en Cristo y los beneficios que vienen con Él. Él es nuestra mejor provisión, Él es nuestra bendición, Él es nuestra herencia, Él es nuestro camino, Él es nuestro pan de vida, Él es nuestra vida misma. Pero ellos no podían verlo. Y así es muchas veces nuestra alma. Preferimos estar atados. ¿Qué te ata? Tal vez horas y horas en esas redes sociales, con tal de un poquito de dopamina, pero esclavo, cada vez más deteriorado en tu vista. No importa cuántas veces reprochemos a nuestros familiares y esposos por lo que son, diciéndole a nuestra esposa lo que debería hacer, nuestros hijos exigiendo, anhelando un poquito de esa satisfacción al ver que el otro cambie, cuando toda la fuente de nuestra vida está en Cristo. Preferimos quedarnos en la esclavitud de la indiferencia, en el orgullo, en el rencor, en la falta de reconciliación. Preferimos quedarnos en el cristianismo mediocre con tal de atesorar estos momentos de pecado que no quiero perder. No quiero perder esta vida, no importa que sea un esclavo, estoy atesorando aquí. Estas personas no les interesaba ser libres, solo querían un poco de pan. Yo sé que a veces hay hambre, yo sé que a veces hay necesidad económica, pero nosotros tenemos que, si vamos a creer en Jesús como lo que realmente es, tú necesitas creer que Él es el pan de vida. Él es el único que saciará tu sediento corazón, no importa en dónde busques, no importa en qué país, no importa en qué empresa, no importa con qué prospecto de amor pasajero busques tu realización, solo estarás más insatisfecho al final de tu búsqueda. Romanos 16:18 es como si fuera una antorcha también que nos recuerda
que toda la narrativa bíblica es una narrativa que Dios también está diciendo: sal de la búsqueda de satisfacción en tu idolatría. Romanos 16:18, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos. Cada vez que decides ir detrás de tus idolatrías, no solamente te engañas a ti mismo, vas a llevar por el mismo camino de perdición a todos los que te rodean. No hay nada más hermoso y no hay nada más resplandeciente que ver a una persona que está saciándose en Cristo. Cuando tú ves una persona aquí adorando al Señor con toda su entrega, llegando temprano, entregándose a Cristo como nunca, tú te das cuenta que es posible vivir libre de la idolatría y satisfecho en el único pan de vida. Dile a lo que sea que te tiene así esclavitud: hoy es el día en donde te arrepientes de ser un esclavo a cambio de las migajas que ese ídolo te da. Renuncia en el poder de Cristo que ilumina tus idolatrías hoy a eso. Pero sobre todas las cosas, cree en Cristo como tu pan de vida, y entonces por fin estarás satisfecho. Y aun cuando tus manos estén abrazadas a tu idolatría, y aun cuando estés recibiendo placer de esas búsquedas falsas, mira a Cristo, tu única fuente de amor verdadero, y soltarás ese ídolo vacío y destructivo. No se trata de que seas perfecto para que puedas seguir a Dios, es que mires al verdadero pan de vida, es que le conozcas, es que puedas dimensionar que Dios se hizo hombre para hacerte libre de sus placeres. Entonces en el versículo 32 Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. O sea, Jesús está diciendo: miren, eso que ustedes están hablando no fue una señal, simplemente era el mensaje que anunciaba lo que yo iba a hacer, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Saben qué estaba diciendo el Señor Jesús? Estaba haciendo alusión a Jesús en Lucas 22:19, cuando Él toma el pan después de haber dado gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Jesús está diciendo: cuando Dios dejó caer pan del cielo, estaba anunciando que algún día un alimento espiritual vendría del cielo como un pan de vida y sería destrozado y partido para que ustedes puedan tener verdadera vida a través de alimentarse de él. Yo soy Dios, el que me he hecho frágil, indestructible, destructible, vulnerable, y muero para que ustedes puedan vivir. Yo soy partido para que tú puedas estar completo. El mensaje del Señor es: mira cómo yo fui partido, mira cómo yo fui destrozado para que tú seas completo y será el fin de tus idolatrías. Enamórate de la gracia de Dios, planeando destrozar a su Hijo para que tú no te destroces detrás de ídolos falsos que te esclavizan y te secan cada vez más. Cree en Cristo como tu pan de vida, entonces por fin estarás satisfecho en Él. La multitud responde: Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús está haciendo una afirmación siendo Dios: si tan solo pudieran beber de mi obra, de mi vida. La promesa es: nunca serás un esclavo de esas búsquedas. Y como conclusión de esta predicación de Jesús, necesita reflexionar en que si solamente ves lo que Dios ha hecho por ti, entonces tu corazón empezará a cambiar.
si tan solo pasas tiempo en ver cómo sufrió, si tan solo cada vez que peques imaginas el cuerpo de Jesús destrozado y flagelado a causa de tu pecado, encontrarás un afecto más glorioso al cual aferrarte, no a tus desórdenes sexuales y no a tu ambición, tu codicia. Te darás cuenta que la vida vale la pena porque hay un amor más hermoso por el cual nosotros fuimos creados. Y cuando veas al Cristo crucificado por tus pecados, vas a poder amarle con alegría por lo que Él es, por lo que ha hecho por ti, por la manera en la que te ha buscado, por la manera en la que te ha traído a la iglesia. No puedes obligar a tu corazón a amar a Dios, pero cuando conozcas su amor, cuando conozcas su entrega, cuando conozcas su gracia, cuando puedas ver su cuerpo crucificado, Él cambiará tus afectos desorganizados y pondrá tu mirada en el único amor que vale la pena tener. El salmista decía: tu amor es mejor que la vida, mi alma quedará satisfecha como en un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi alma. Mis hermanos y amigos, esto no es algo que yo pueda transmitirles solamente aquí. Ustedes necesitan experimentar, creer en Cristo como su pan de vida, y entonces por fin estarán satisfechos. Díganse la verdad: más dinero no será su satisfacción, más títulos no serán su satisfacción. Puedan ver al pasado y sus vidas defraudadas por cada logro y por cada corazón sediento de más que esta vida no tiene sobre la faz de la tierra, y la existencia, la experiencia, la información, la filosofía, el amor y todo lo que existe, algo que pueda saciarte, es Cristo, tu pan de vida. Y como tu promesa en el punto 3, no solamente tenemos la esperanza de la libertad, sino la promesa. ¿Cuál es la promesa de ver a Cristo como mi pan de vida y hacia dónde deberíamos apuntarle? El punto 3 es que el que se alimenta de ese pan de vida tiene la garantía de las promesas del Padre. Miren la predicación espectacular de Jesús. Jesús hubiera dicho a esa multitud: ustedes están condenados porque no creyeron en mí, pero amorosamente deja saber cuál es la intención de su corazón. Hay tanta gente buscando a Dios, hay tanta gente ofrendando, hay tanta gente creyendo que está siguiendo a Dios, haciendo cosas buenas, pero tal vez su intención simplemente es negociar con Él. No se deleitan en abrevarse y saciarse de quién es Cristo por ellos y su amor por ellos. Y no pueden ver estas promesas. El versículo 37 dice la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí ninguno lo echaré fuera. ¡Qué afirmación del Dios Todopoderoso! El Dios que planeó cada segundo de la existencia hasta que Él regrese, determinó que todo el que el Padre le da. Lo que está diciendo Jesús es que hay un gobierno sobre todo lo que vemos. Si nos asombran decisiones políticas que se están tomando en estos momentos, miren lo asombroso que es ver un Dios gobernando en su Trinidad. Y el Padre dice que en su economía, la economía de su Trinidad, le llaman los teólogos la manera en la que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo llevan a cabo la obra de redención para que su creación sea satisfecha en Él. Hay un plan para que tu insatisfacción sea solucionada. Y esto es hermoso. El pueblo de Dios necesita aferrarse a esta verdad. Y dice Jesús, como si fuera revelando los secretos de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon tu satisfacción en Cristo. Dice que el Padre le ha dado unas personas al Hijo. Que el Padre ha dado unas personas al Hijo y esas personas vendrán a Él. ¡Qué afirmación tan hermosa! Hoy tú no estás aquí porque decidiste venir. Hoy estás aquí porque el Padre te ha traído y porque te está trayendo a Cristo para que puedas confiar en Él como tu fuente de vida. Y miren la promesa: el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera.
Qué profunda verdad saber que si Dios te ha traído a Él, Él mismo te abrazará de tal modo que no tengas salida en su amor. Nada de lo que hagas te separará de su amor. El versículo 38, otra promesa, porque descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús está exponiendo cuál es la voluntad de Dios al enviar a Jesús para que se encarne a favor nuestro. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite al día final, porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré al día final. Estas expresiones son bien importantes. Y es que Jesús, al encarnarse, Él lleva a cabo una labor en donde Él viene a interceder por nuestra insatisfacción. Y cuando Él dice que, en el texto Él dice que Él se encargará de resucitar a su pueblo en el día final, es que cuando Jesús lleva a cabo su obra y cuando Él resucita, Él se convierte en el perfecto mediador para ti y para mí. Él experimenta cómo su corazón humano, porque fue 100% humano, también encontraba esa tentación para buscar satisfacción en otra cosa, pero Él, por la ayuda del Espíritu Santo, logró buscar siempre su plenitud en el Padre. Entonces, siendo ese hombre que fue tentado a buscar satisfacción en otras cosas, pero permaneció fiel a buscar la plenitud en Cristo, se convierte en el perfecto intercesor de personas como tú y como yo, que han buscado satisfacción en otras cosas. Y resucita, se convierte nuevamente en ese poder espiritual, y de la mano del Espíritu Santo, Él mismo se encargará con sus propias manos de resucitarte hasta el día final. Él te sostiene. La vida cristiana no se trata de ti, la vida cristiana no se trata de tus esfuerzos. Jesús mismo, resucitado, se encargará de llevar a cabo la voluntad de Dios en tu vida. Cuando tú te sacias del pan de vida, Jesús mismo garantizará tu caminar. Qué hermosa verdad es comprender que Jesucristo, perfeccionado como ese perfecto intercesor para su pueblo, va a encargarse con sus propias manos de perfeccionar el proceso que Dios mismo ha comenzado. Trabaja por buscar a Cristo y entender su amor. Confía en su plan soberano con su pueblo cuando las dudas golpeen a tu puerta. Busca alimentarte de Cristo, busca asombrarte en Él. No habrá manera en la que tú puedas deleitarte en su amor si no navegas en las profundidades inmensas de su palabra. No será la fuerza para dejar tus tentaciones. Y el mensaje que quiero que hoy te lleves es: ¿cómo confrontar tus deseos de satisfacción entonces? ¿Cómo responder a nuestro deseo de satisfacción en cosas que solo nos destruyen? Incrementa tus afectos por Cristo y lo que has hecho y lo que Él ha hecho por ti, y entonces dejarás a un lado todos los afectos distorsionados. San Agustín decía que la vida cristiana es conocer el poder expulsivo de un nuevo afecto. Nuestro nuevo afecto por Cristo, como nuestro pan de vida, hace que nosotros dejemos de buscar comida en la basura. Que el Señor cumpla sus palabras en nosotros, mis hermanos, y que seamos como San Agustín, asombrados de cómo nos saciamos en cosas pasajeras, pero todavía más asombrados en nuestro pan de vida como nuestra única fuente de afecto verdadero, desplazando nuestros afectos pasajeros. Amar más a Cristo, amar más su palabra y todo aquello que me permita tomar de Él. Oremos porque el Señor lleva a cabo sus propósitos con su palabra. Señor,
Conoces nuestros corazones sedientos porque nos creaste así. Nos creaste con sed,